Dios está en Cristo y Cristo está en la iglesia. Gracias por estar en sintonía total de Análisis de País. Soy Nelson Arévalo y este día vamos a hablar sobre el proceso de beatificación y posterior canonización, de la cual pues vamos a estar pendientes de Monseñor Romero, un personaje universal que El Salvador dio al mundo. Quiero comentarles antes de comenzar este programa que usted puede sintonizarnos con todos los días, de todos los jueves, a las 9:30 de la mañana a través de la frecuencia de Canal 29 de Universal Cable y su canal digital en el 101. También nos puede ver a través de www.tucanallocal y también usted puede dejar sus comentarios en nuestro Facebook, Canal 29 Apopa, en el Twitter como Canal 29 de Apopa y también en nuestra línea telefónica llamando al 2502-2990. Bien, hoy vamos a tener a dos personas que forman parte de la Fundación Romero. Aquí están con nosotros Marisa de Martínez y su esposo Edín Martínez. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mucho gusto, como siempre. Gracias, Nelson. Tenerles acá. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿cómo están los ánimos de la iglesia y de los feligreses para este 23 de mayo por motivo de la beatificación de Monseñor Romero? Bueno, todos estamos con mucha alegría y con mucho entusiasmo y cumpliendo un poco una expectativa profunda que existía en el pueblo de Dios de tener a Monseñor Romero con un reconocimiento oficial como el que vamos a tener el día de pasado mañana, ¿verdad? Monseñor Romero es beato y Monseñor Romero es santo, ¿verdad? Eso es lo importante que tenemos hoy, no solo desde el reconocimiento de la población, del pueblo de Dios, sino también desde la más alta jerarquía de la Iglesia Católica. Ahora, hay una cosa que es muy importante distinguir. Beatificar no es lo mismo que canonizar o santificar, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que vamos a ver este sábado? Entendemos que es un paso, ¿verdad? Sí. El beato y después se puede quedar como beato para siempre o pasar el proceso de la canonización. Parece, según entiendo y nos han explicado, que para declararlo santo, que es la canonización, debe de mostrarse un milagro. ¿Verdad? Bueno, lo importante de todo esto es que ese primer momento ya se puede rendir culto público a esta persona en la localidad, en el país donde él es. Una vez que se le canoniza, ya hay un reconocimiento universal de la iglesia, de que esta persona es guía de vida cristiana, es ejemplo de vida cristiana, es un testigo de la fe. Pero esto, en este caso concreto de Monseñor Romero, no va a suceder ya desde hoy en adelante, y desde que él fue asesinado, el pueblo de Dios le viene rendiendo culto, ¿verdad? En todas las partes del mundo. Y el pueblo de Dios aquí en El Salvador lo viene reconociendo y se ha dirigido a él como un verdadero santo de la iglesia, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero ese es un poco el tema de lo que la ley establece, digamos, a ese nivel, ¿verdad? Ahora, pero vaya, está bien, lo van a beatificar, ya se le puede dedicar un día aquí en El Salvador, si se quiere decir así. Sí, claro, y ya puede estar en los altares. Ya puede estar en los altares, pero todavía falta ese paso que viene a confirmar lo que es un paso que va a caer por su peso, porque cuando se le reconoce mártir a un beato, que al mismo tiempo se le está reconociendo que fue mártir, que murió por odio a la fe, mire, ¿qué es lo que queda para reconocer su santidad a nivel universal? ¿Qué es lo que queda? No, pues queda muy cae por su peso, Nadie que sea mártir va a dejar de ser santo, ¿verdad? Bueno, de hecho la Iglesia Católica dice de que para poderlo reconocer como beato tiene que haber también, uno de los requisitos es haber fallecido como mártir también. No necesariamente. No, pero no, hay varios O sea, hay bastantes beatos que no han sido mártires. No, yo me refiero a que hay varios beatos que
o más bien dicho, las reglas para poder decir que alguien es beato, una de ellas es que haya sido martirizado también. Una de ellas, correcto. Seguramente. Sí. Bueno, ahora bien, y hablando del martirio de Monseñor Romero, que fue hace 35 años, este es el motivo de la beatificación de él como tal. Sin embargo, yo creo que surge la pregunta, ¿a qué Romero se está beatificando? Uno, ¿al Romero histórico o a un Romero mediático que está saliendo últimamente? Bueno, yo creo que en los 35 años han existido muchos esfuerzos por hacer a un lado a Monseñor Romero, por presentarnos primero un Óscar Romero polémico, político, y desde que ya el Papa pues lanza el anuncio de que se beatifica, estamos observando, estamos conociendo reacciones de personas que nunca antes habían hablado de Monseñor Romero, ¿verdad? Y que creo que insisten en el tema de presentarnos a un Romero ahistórico, a un Romero que no le dijo nada al mundo, ¿verdad? Aquí, sobre todo aquí en El Salvador. Mucha gente le llaman un Romero descafeinado, dicen. Sí, yo lo he oído bastante en estos días. Y creo que también lo que han tratado de controlar y de mantener la gente que está organizando esto es no tener, como no estorbar, no causar problemas con aquellos que nunca le quisieron y que nunca le aceptaron. Ahora, no incomodar. A eso mismo me refería, y sobre todo también con esta beatificación, justamente ¿quiénes ganan con la beatificación de Monseñor Romero? Porque históricamente se le ha adjudicado a Monseñor Romero como un personaje de izquierda. ¿Gana la derecha, gana la izquierda, gana la Iglesia Católica o también gana el pueblo salvadoreño? ¿Quién gana de todos? No sé, le dejaría la palabra a Edín, pero a mi manera de ver, el gran triunfador de esto es Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que es el que ha salido, digamos, victorioso de toda esta batalla que se ha tenido con él. Y si decimos quién gana o quién pierde, pues gana Monseñor, y yo creo que pierden aquellos que intentaron inútilmente, desde que él fue nombrado arzobispo, de desprestigiarlo. Entonces, junto con Monseñor Romero, está victorioso el pueblo salvadoreño. Okay. ¿Quién gana con esta beatificación? Solo una pequeña puntualización con respecto al punto anterior. Ha habido muchos beatos que no han sido mártires. Ok. ¿Verdad? Sí. Bastantes beatos que no han sido mártires. Ahora, ¿quién gana? Yo creo que aquí gana... Monseñor está en el cielo. Ya él no tiene nada que perder ni tiene nada que ganar, ¿verdad? Y quien gana realmente es el pueblo de Dios, no solo en El Salvador, sino en el mundo entero. Y el pueblo de Dios, que no necesariamente se circunscribe al pueblo de Dios católico, sino que de las distintas denominaciones religiosas que existen en el mundo. Pero no solamente el pueblo de Dios de las distintas denominaciones del mundo, sino también aquellas personas de buena voluntad que reconocen en Romero, aunque no sean personas que no compartan su fe, pero reconocen en Romero una persona como un referente ético, ¿verdad? Como un buen ciudadano, como un buen ser humano. Un ejemplo moral. ¿verdad? Como un ejemplo de vida moral, digamos, ¿no? O sea, y de vida recta en este mundo, ¿no? O sea, entonces, todos esos somos los que ganamos, porque Monseñor Romero, la beatificación de Monseñor Romero no tiene que significar nada más que Monseñor Romero es un camino de vida cristiana y un camino de vida honesta, de vida coherente, de vida de alguien que no es indiferente a los problemas de las víctimas, a los problemas de los pobres. Eso debe de significar para nosotros la beatificación de Monseñor Romero, que se nos está diciendo, este hombre hay que seguirlo, ¿verdad? Porque este hombre es un testigo de la fe, porque este hombre es un referente de vida ética, moral,
¿verdad? Y De sobre vida todo- recta en el mundo. Y ¿verdad? sobre todo también en una situación en donde El Salvador estaba con una polarización bastante grande y en donde también el pensar diferente era motivo de persecución. Pues, Monseñor Romero es un ejemplo de valentía y es un ejemplo de libertad espiritual. Los que no son libres espiritualmente no pueden hablar como habló Monseñor Romero. Monseñor Romero, claro, como todo ser humano, hubo momentos en que tuvo miedo, ¿verdad? Pero el miedo no lo hizo y él hacía llamados a los cristianos. Que no nos vence el miedo para proclamar la palabra de Dios, para ser ejemplos de vida cristiana. Hacía llamados permanentes. Y es que también en ese momento había razón para tener temor. A Monseñor Romero le ofrecieron que se fuera del país. Sí. Y le ofrecieron recibirlo fuera del país, amigos suyos. También le ofrecieron seguridad. Y dijo, ¿cómo puedo yo irme y dejar a este rebaño aquí de la Arquidiócesis de San Salvador? Y además, ¿cómo puedo yo recibir seguridad si no la recibe el pueblo perseguido, el pueblo golpeado, el pueblo que es atacado, ¿verdad? O sea, y atacado por los organismos de militares del Estado, policía, Guardia Nacional, Policía de Hacienda, Ejército, ¿verdad? Entonces, las estampas que tenemos de la persecución que había son múltiples. Campesinos amarrados todavía con esos cordeles, ¿verdad? Solo porque alguien de orden lo señalaba, ¿verdad? Entonces, esa es toda una historia. Monseñor Romero se encontró con una sociedad bien polarizada, con una situación en donde el pecado que más se cometía era el del quinto mandamiento, que nos dice no matar. No matar. ¿Verdad? Entonces Monseñor Romero sale en defensa de las víctimas, con una perspectiva escatológica cristiana, es decir, reconociendo en esas víctimas la presencia de Dios en ellos, ¿verdad? Y por eso lo mataron. Si Monseñor Romero no hubiera sido profeta, no lo matan. Si Monseñor Romero no se hubiera defendido tanto la justicia en ese entonces y los derechos humanos desde una perspectiva cristiana, no lo matan. Porque hubiera sido como todos los demás obispos, ¿verdad? De aquí, del país, quizás exceptuando en ese entonces porque a Monseñor Rivera y Damas, que murieron de muertes naturales. ¿Por qué? Porque no se enfrentaron a los pecados estructurales que existían en esas condiciones en ese tiempo. No se enfrentaron a los pecados estructurales. Esos pecados que son parte de una estructura, ¿verdad? Y que están enquistados en una estructura, que no dependen solamente de que una persona lo quiera o no lo quiera cometer ese pecado, sino que está metido en la médula de la sociedad, ¿verdad? Y eso fue lo que Monseñor Romero atacó. Y también en la médula de un sistema que genera médula pobres también, que genera pobreza. En la médula de un sistema, Monseñor nos habla de un pecado sistémico, de los pecados sistémicos. O sea que la sociedad, él decía, tenemos que cambiar esta sociedad, darle vuelta, porque así como está produciendo muchos pecados, está produciendo persecución, está produciendo muerte, está produciendo injusticia, está produciendo corrupción, está produciendo prepotencia en los cuerpos del Estado y en los cuerpos militares de ese entonces, ¿verdad? Está produciendo todo lo que se puede llamar pecado estructural. Hacía llamados, por supuesto, a convertirse a aquellos a nivel personal, ¿verdad? Pero decía, todo esto no se produce como generación espontánea, lo producen seres humanos, ¿verdad? Pero es parte de una estructura, ¿verdad? O sea, es un profeta, Monseñor Romero, de nuestros tiempos, que supo señalar los problemas, los grandes problemas que producían muerte, que estaban enquistados en las estructuras sociales, políticas y económicas del país. Bueno, vamos a hacer la primera pausa de este programa, ya vamos a regresar con más de Análisis de País. Hoy le estamos dedicando una hora completa al legado de Monseñor Romero. Vamos a hablar un poco del significado de la canonización, de varias cosas que se están dando o que se han estado dando últimamente con respecto a la beatificación de Monseñor Romero. Permítanos una pausa, ya retornamos con más. Dios está en Cristo y Cristo está en la iglesia.
Con Vitaldent te va a gustar sonreír. Nos especializamos en pacientes embarazadas, odontopediatría, blancamiento dental, rehabilitación protésica, periodoncia, extracciones. Nuestros horarios de atención de lunes a sábado de 8:30 a.m. a 12 del mediodía y de 2 a 5 p.m. Estamos ubicados sobre Carretera Troncal del Norte contiguo a Comercial Portillo. Llámanos al 2305-2646 o búscanos en Facebook como Vitaldent. Vitaldent, creando sonrisas. Es Dios que toma iniciativa de hacer una alianza con un pueblo. Bien, este próximo sábado 23 de mayo, se beatifica a Monseñor Romero, y antes de continuar con el desarrollo de este programa, le voy a leer algunas de las frases que dijo Monseñor Romero antes de su martirio. Dice: la justicia es igual a las serpientes, solo muerden a los que están descalzos. Bien, este día nos acompaña Edín Martínez y Marisa de Martínez. Ellos vienen de la Fundación Monseñor Romero. Ahora, hemos hablado un poco acerca de la beatificación, pero hay un personaje también que es muy importante hablar, y que es el promotor de la causa de Monseñor Romero. Y él lo mencionaba en la Nación de Costa Rica, que el Papa Francisco es como el Monseñor Romero de los 80s. ¿Qué similitud o hay diferencia entre ellos? Fíjese que antes de que nos metamos a este tema, yo quería completar lo que usted decía hace un momento. Ah, en la frase. Del papel que jugó Monseñor Romero. Ya. Fíjese que tiene un paralelismo muy grande con Jesús de Nazaret. ¿Verdad? A Jesús también lo rechazaron, ¿verdad? A Jesús también le quisieron, le calumniaron, pues igual que a Monseñor Romero, porque a Jesús lo acusan de político, de revoltoso, de que quiere levantar al pueblo. Hay un evangelio importante donde nos cuentan que los jefes de la iglesia, los jefes religiosos judíos, toman la decisión de matarlo, ¿verdad? Y dice: es preferible que muera un hombre y no todo el pueblo. Porque ya se veían un movimiento fuerte de seguidores de Jesús que podían atraer la mirada de los romanos y que ahí pudiera haber una masacre. Entonces, y el juicio que le hacen al Señor es un juicio político, ¿verdad? Y sobre todo injusto también. Totalmente injusto, sí, fue un juicio de horas. Pero también lo que mencionaba antes Edín, Monseñor Romero tuvo valor, no les tuvo miedo. Y Jesús se lo dice antes de su muerte, se lo dice a sus discípulos: por mi causa lo van a llevar a tribunales, lo van a azotar,
que eran los castigos que daban, ¿verdad? Entonces, incluso algunos de ustedes pueden llegar a morir por mi causa, los van a matar, pero no les tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. El cuerpo, sino los que matan el alma. Sino los que destruyen al hombre entero. Entonces, ya Jesús se los advertía a sus discípulos. Monseñor Romero es un auténtico discípulo, no les tuvo miedo. ¿A quiénes? Porque Jesús lo dice de esa manera, no tengan miedo, dice, y después dice, no les tengan miedo a los que les van a hacer daño. Monseñor tenía claro, pues, quienes tenían poder para hacerle daño, y no les tuvo miedo. Siguió hablando de Jesús, de la justicia, de la verdad, y llamándolos a ellos a que se convirtieran. Bueno, ahora, con todo esto que estamos viendo, y sobre todo viendo el extracto o la esencia de las enseñanzas o del legado de Monseñor Romero, ¿por qué la causa de Monseñor Romero estuvo bloqueada durante mucho tiempo? Yo pienso que por razones mundanas y por razones que no son del espíritu, ¿verdad? Del espíritu de Dios, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué razones? Porque tenían temor de que los que estuvieron rechazando a Monseñor Romero se sintieran mal, ¿verdad? O sea, que les incomodara el que se estuviera haciendo lo que estamos haciendo hoy. Porque los que mataron a Monseñor Romero son católicos, eran católicos, y algunos que todavía viven que son católicos. Los que estuvieron detrás, los que celebraron el asesinato de Monseñor Romero, el magnicidio de Monseñor Romero. Y firmaban son como católicos auténticos y entonces, tan es así que señalaban a Monseñor Romero de estar creando una especie de cisma dentro de la iglesia, de querer crear una otra iglesia. Y Monseñor Romero decía, me río de estos que se quieren proclamar como la verdadera iglesia. Hay una sola iglesia, y la única iglesia es la iglesia que Cristo fundó, y la que está pegada al magisterio, a su magisterio. Entonces, eso porque lo señalaban, bueno, dijeron de todo, ¿no? Y entonces yo pienso de que, bueno, ¿cuál era la razón? La razón era justamente esa, pienso yo. Es decir, estaban convencidos de que Monseñor Romero era un santo, porque lo dijeron los dos papas que antecedieron al Papa Francisco. Exacto. Uno de ellos hasta se vino a arrodillar. Y fue a la cripta de Monseñor Y fue a la cripta, Romero. y no es tan fácil para que un papa se arrodille frente a una persona que ha muerto, si no es porque reconoce su santidad, ¿verdad? Entonces, estaban convencidos. De lo que no estaban convencidos era de que Monseñor Romero tenía que irrumpir dentro de la iglesia con un reconocimiento oficial como beato y como santo, ¿verdad? Porque esto sentían que como que podía incomodar a un sector de la población, ese sector que aplaudió, que reventó cohetes, ¿verdad? O sea, que tomó champán, que se alegró, ¿verdad? Que brincaron de alegres cuando uno de sus instrumentos, moldeado por ellos mismos, fraguó el asesinato de Monseñor Romero, ¿verdad? Ahora, en ese sentido, por lo que puedo captar es lo siguiente. Bueno, sí se reconoció de manera extraoficial, si se quiere ver así, que Monseñor Romero fue una persona justa, pero el efecto de reconocer de parte de la Iglesia Católica a Monseñor Romero como tal, eso quizás a lo que en su momento le tuvo miedo, o le tuvo, quizás no miedo, sino que tal vez como no sabían cómo pudiera reaccionar el pueblo o la feligresía católica o en general ante un suceso como este, pues porque tengo entendido también de que hubo un obispo que ya murió, que es el obispo Alfonso López Trujillo, que era el de Bogotá, que era el que decía, sí, está bien, no hay problema, Romero es todo lo que ustedes dicen, pero hay que estar, no lo subamos a los altares. O sea, entonces, quieras o no, pues había como cierto resquemor, o había ciertos motes que Monseñor Romero tenía, y una vez quitado eso, pues entonces nos encontramos con qué Monseñor Romero, con qué tipo de Monseñor Romero nos encontramos hoy. Sí, bueno, no vayamos lejos, no vayamos a Bogotá. Bueno, no está tan lejos Bogotá, ¿verdad? Porque ahí López Trujillo fue uno de los más grandes opositores a Monseñor Romero,
en vida y después de muerto, ¿verdad? Después de que lo mataron. Entonces, yo creo que aquí mismo, en El Salvador, llegaron kilos al Vaticano de correspondencia y de informes donde se trataba de deslegitimar y se trataba de cortar, de remover al arzobispo y de cortar su mensaje, de cortar su vida pastoral, ¿verdad? Llegaban al Vaticano como poniéndolo en mal, desacreditándolo, señalándolo como generalmente como una persona que se plegaba a las intenciones de carácter político, ¿verdad? Entonces, y Monseñor, lejos de esas cosas, él mismo lo decía, yo no puedo ser una persona que está afiliada a un proyecto político concreto. Lo que sí me interesa es iluminar la vida de los políticos desde el Evangelio y desde el magisterio de la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que ha estado de por medio detrás de todo esto? Es antes del Papa Francisco, es ver en Romero únicamente a un arzobispo como un arzobispo piadoso, ¿verdad? Que también lo fue, por supuesto, un arzobispo que estuvo, bueno, que no se quería destacar, ¿verdad? No se quería como reconocer su carácter profético, su capacidad de señalar el pecado donde quiera que estuviera, su defensa a los pobres y a las víctimas de ese entonces, ¿verdad? Eso es lo que se trataba de obviar y todavía se trata de obviar. Yo quiero decir una cosa, no pensemos que con la beatificación Monseñor Romero va a dejar de ser una piedra de contradicción. Ajá. Esa piedra que desecharon los albañiles, que nos dice la Biblia, ¿no? O sea, esa piedra angular que no la quisieron colocar en la construcción, ¿verdad? Entonces, no pensemos que eso va a desaparecer, ¿verdad? O sea, reconocer en Monseñor Romero implica una capacidad de reconocer el reflejo que había en él, la coherencia que él guardó con lo que Jesús nos enseñó. Por lo que sucede es que en algunos momentos de la Biblia nosotros sacamos partes que son las que más nos convienen y las deformamos, ¿verdad? Hacemos doctrina propia. Hacemos doctrina propia. Y del cristianismo nos interesa ese cristianismo etéreo, elevado, que anda por las nubes, pero que no pone los pies en el suelo para ver desde allí la presencia de Dios en esos contextos, en los signos de los tiempos, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que Monseñor Romero nos enseñó. Él nos dijo, no nos podemos salvar si no es en comunidad y en la historia. Nos salvamos en pueblo. Bueno, en pueblo y en la historia. Y desde la historia. ¿Verdad? Pero yo sé que Monseñor Romero tuvo también, tiene esa faceta de devoto, de una oración profunda, de una devoción inmensa por la Santísima Virgen. Tiene unas homilías donde habla de María hasta de manera poética, ¿verdad? Todo eso ha sido Monseñor Romero. Le encantaban también las devociones populares, las costumbres populares. Iba a los lugares a celebrar al santo patrono, ¿verdad? Era ese hombre también profundamente salvadoreño, creyente, etcétera. Pero claro, eso no estorbaba. Ahora, lo que pasa es que también era un fiel seguidor de Jesús y nunca estuvo dispuesto a traicionarlo, ¿verdad? A traicionar las exigencias de su fe. Y lo que acaba de decir Edín, ¿verdad? Nos continuamente ha llamado vehementes y seguidos en todas sus homilías de que construyamos el bien común, de que nos comprometamos con la historia. Confabulemos el bien común. Sí, confabulemos todos, decía, creyentes y no creyentes, académicos, estudiantes, todo el mundo, confabulemos por el bien común porque esto nos va a cambiar la historia y nos va a evitar mucho sufrimiento. Y otra cosa importante que yo creo que eso es lo que resonó también y por eso lo odiaron, dijo, tengamos valor de preguntarnos y de descubrir cuál es el origen, cuál es la raíz de todo el mal que hay en El Salvador, del descontento, de toda esta violencia que ya en esos años pues se veía venir ya la guerra, ¿verdad? La raíz más profunda de todo esto es la injusticia social y eso lo dice
seguido. Y la verdad es que no hay que ser un estudioso, un académico para darse cuenta que eso era, esos campesinos muertos de hambre, descalzos, con salarios de 6, 7 dólares, colones en aquel entonces, para trabajar de 5 de la mañana a 3 de la tarde en esos cafetales, ¿verdad? En esos algodonales, que es un trabajo pesado, ¿verdad? Partían el alma y además viviendo en unas condiciones totalmente inhumanas, ¿verdad? Tanto a nivel de vivienda, de alimentación. Veíamos, usted lo habrá visto también, yo lo veía y dolía tanto en lo rural, sobre todo en esas zonas cafetaleras grandes, la gente viviendo alrededor de las fincas y aquellos niñitos desnutridos, descalcitos, desnudos, panzones. Eso es fruto, porque era fruto y sigue siéndolo, ¿verdad?, de un sistema que, como usted ya lo dijo, produce pobres. Ahora, yo en lo personal considero a Monseñor Romero como una figura universal y el peligro es el encasillamiento de estas figuras, porque muchas veces es muy fácil como caer en clichés, en frases o en eslogans o también en formas de ver a estas personas, porque luego de ser tildado como una persona comunista, revolucionaria, una persona guerrillera, ahora se presenta como un personaje sin contexto, sin conocer las causas por las cuales lo llevaron al asesinato y sobre todo por quienes le quitaron la vida, porque se habla de todo eso menos de las causas y también incluso hasta de las personas que estuvieron detrás de su martirio. Mire, de lo que usted ha dicho, hay una cosa que me queda sonando. Una persona sin contexto, sin contexto. Ahí está la clave, ahí está la clave. Mire, si Monseñor Romero hubiera sido un santo, pero no un profeta, y no un mártir, no habría tanta contradicción, no se hubieran opuesto tanto a él. Hemos tenido santos que se han canonizado antes de Monseñor Romero y que sus causas empezaron más tarde de la que empezó la suya. ¿Quiénes, por ejemplo? Santa María Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, bueno, y otros más que están ahí, San María Escrivá de Balaguer, ¿verdad? Pero estos no fueron profetas ni fueron mártires. Entonces, solo llevaron una vida sí, piadosa, llevaron una vida, no estorbaron a una los vida, poderosos. y hay que seguirlos, son ejemplos de vida cristiana. Yo no digo que no, pero no fueron profetas y no fueron mártires. Los mártires y los profetas son controvertidos, ¿verdad? Porque siguieron las enseñanzas de Jesús, amaron a las víctimas que representaban la imagen de Jesús hasta las últimas consecuencias, hasta los límites del martirio, ¿verdad? Y eso no lo hace cualquiera. O sea, no cualquiera da la vida por los demás, ¿verdad? Es la forma en que la dio Monseñor Romero, señalando el pecado. Fue profeta y fue mártir. Mire, le cuento una anécdota. Estábamos nosotros en una oportunidad por ahí, ¿verdad?, cuando de repente nos encontramos con un alto jerarca de la iglesia. Y Marisa, que no deja de ser un poco primaria, ¿verdad?, se levantó y fue y le pregunta: ¿qué tal, monseñor? ¿Verdad? Muy bien. Entonces le dice: mire, mi nombre es Marisa de Martínez. Y entonces, y después de la plática, ¿no?, de estar conversando, le dice: ¿y usted ya ha escuchado a las redes sociales, ha visto cómo las redes sociales se están oponiendo a la forma de cómo están conduciendo la organización para la beatificación de Monseñor Romero? La respuesta, ¿cuál fue? Sí, estamos tratando de ser lo menos provocativos posible en la celebración. Sí, mire, no ser provocativo a costa de traicionar la figura de Monseñor Romero, de endulcorar a Monseñor Romero, ¿verdad?, de descafeinar a Monseñor Romero, o de quitarle lo evangélico de Monseñor Romero, o el apego al magisterio de la iglesia de Monseñor Romero. Yo creo que ahí andamos mal, pues. O sea, Monseñor Romero hay que presentarlo como es, le guste a quien le guste, ¿verdad? Entonces, creo que eso
no puede suceder en un momento que estamos reconociendo la figura como un ejemplo de vida cristiana, ¿verdad? Hay que reconocerlo como es, no como quisiéramos que hubiera sido, como es. ¿Le gusta a algunos? ¿No le gusta a otros? Bueno, lástima, ¿verdad? Pero no podemos quedar bien con todo mundo a costa de tergiversar al beato que estamos reconociendo hoy y al santo que vamos a reconocer mañana, ¿verdad? Y lo interesante, Dean, es que el no incomodar, no crear polémica. Y bueno, no incomodar a aquellos que siempre se han resistido a aceptar a Monseñor, que son la minoría. Pero ha incomodado a otros, ¿verdad? Pero ha incomodado a la mayor parte de la población. Y yo creo que esa iglesia que está más cercana a estos pocos, no tienen idea de cuánto se ama a Monseñor Romero, de cuánto se conoce a Monseñor Romero en este pueblo. Y la población salvadoreña mayoritaria lo conoce, lo ha estudiado, conoce su contexto. Ahora, como Fundación Romero incluso nos hemos propuesto eso en estos 15 años. Hemos ido a hablar de Monseñor Romero, que unas 500, 600 ocasiones en estos 15 años, a escuelas, a colegios, a grupos parroquiales, a comunidades, etcétera, y hemos ido a estudiar también. Tenemos talleres sobre Monseñor Romero ya, con formato está hecho, ¿verdad?, donde sí se ve el contexto y la gente está clara. Entonces, ¿a quiénes han incomodado con estos errores que han cometido en la organización cuando no son abiertos como para pedir participación, ¿verdad?, de opiniones? Y sobre eso que está comentando Marisa, nos ha tocado ir a hablar de Monseñor Romero con plataformas en la cama de un camión grande en la calle. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no querían que se hiciera en el templo, ¿verdad? Hemos ido a hablar de Monseñor Romero y le puedo citar lugares de donde hemos ido. Mire, en plazas públicas, en la plaza pública, pero no en esos espacios dedicados por las parroquias que tienen centros ahí para formación cristiana y todo esto, para actividades pastorales, en el patio de una casa, donde ellos improvisaban una especie de auditorium popular, ahí, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque los sacerdotes, donde íbamos ahí, no permitían que se hablara de Monseñor Romero en su parroquia. Y yo les decía, ¿por qué no está aquí el padre acompañándonos para que él abra el acto, él haga una oración de apertura y de cierre de esta actividad? ¿Verdad? Es que él no está de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo les ha costado reconocer la figura de Monseñor Romero como una figura, como un ejemplo de vida cristiana? Y seguramente ahora son romeristas, ¿verdad? Sí, de seguro. Hoy todo el mundo es nuestro Monseñor. Hemos hecho múltiples llamados a que no le tengan miedo a Monseñor, si Monseñor Romero es un seguidor de Jesús. El que se opone a Monseñor Romero es que no conoce el Evangelio o no lo quiere conocer o se quiere quedar con parte de él, ¿verdad? Y entonces, o no conoce el Evangelio, no conoce el magisterio de la iglesia, o no conoce a Monseñor. Ahora, muy importante también, una de las cosas, ya que estamos a pocos días de que se beatifique a Monseñor Romero, es que, y me llamaba la atención, y yo creo que es bueno traerlo aquí a esta mesa de discusión, que dicen de que hay que hacer de Monseñor Romero una marca de país. Ay, no, eso es horrible. Sí que lo han dicho en los medios, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay que hacer marketing. Ya estamos viendo que lo están haciendo. De hecho, sí, lo están haciendo. Ahí TCS está también con todo este tema. Pero no lo vamos a permitir. Yo le aseguro que no lo vamos a permitir. La población se va a oponer rotundamente y como Fundación Romero vamos a seguir manteniendo las reuniones para que la gente siga profundizando en el conocimiento a Monseñor Romero. Estamos preparando ya a jóvenes, a niños, para que estas generaciones presentes vayan haciendo ese futuro, ¿verdad? Y
sería doloroso. Lo que va a suceder con eso, que ya se comenzó a ver, es que se profundiza la polarización que ya existe a nivel de sociedad y también a nivel de iglesia, ¿verdad? Tenemos esa polarización que cuánto quiso Monseñor que se superara. La iglesia es una, decía, es la iglesia de Jesucristo y tenemos que ser fieles. Yo le digo, yo le estoy pidiendo mucho a Monseñor Romero para que interceda por esta iglesia salvadoreña y la iglesia universal también, ¿verdad? De que nos una, de que nos transmita esa pasión por Jesucristo y la extensión de su reino, ¿verdad? Y tener la mirada fija en Jesucristo nada más, porque también la Iglesia Universal con el Papa Francisco, sabemos, se puede descubrir, ¿verdad?, entre telones, que lo está pasando mal el Papa Francisco y que tiene una cerrada oposición. Y estamos pidiendo también porque nos conserve lo más posible a este Papa, porque con este Papa sí vamos bien, digamos, ¿no? Pero fíjese usted cómo suceden las cosas. ¿De dónde sale esa expresión de que Monseñor Romero debe de ser una marca? O sea, ese término es muy propio del mercado, ¿verdad? ¿Cómo vendemos nuestro producto? ¿Cómo lo vendemos? Y Monseñor Romero no es un producto de mercado. Monseñor Romero es un camino, es una luz, ¿verdad? No es un producto de marketing, ¿verdad? Entonces, hagamos de Monseñor Romero una marca, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? De que se está extrapolando el marco de referencia que tenemos para hablar de Monseñor Romero, ¿verdad? Se está extrapolando de un plano que debería de ser y conservarse así, como un testigo de la fe, ¿verdad? Como un camino, ¿verdad?, a seguir, a un producto que hay que vender, ¿verdad? Que es hablar en términos mercantiles, hablar en términos de mercado, ¿verdad? O sea, yo creo que eso no puede ser. O sea, se lo quieren apropiar la población, como ganancia. La población, el pueblo de Dios no es sabio y sabe dónde están los puntos flacos. Y los que no han conocido a Monseñor Romero, que no piensen y que están queriendo hacer de él esto que estamos mencionando, que no piensen que el pueblo de Dios no sabe intuir por dónde van las cosas, ¿verdad? Y por eso es que ha habido un reclamo multitudinario, y por eso es que ¿de dónde vienen los reclamos? No vienen de arriba, vienen de abajo, pero de un abajo que sabe quién fue Monseñor Romero, que conoce a Monseñor Romero, de esos a los que solo muerden las víboras, ¿verdad? Porque los demás no, ¿verdad? Entonces ya con lo que comenzamos este programa, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí, exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya retornamos con más. Por cierto, hemos preparado una nota con nuestra colega y nuestra periodista Tatiana Funes, quien nos va a hablar sobre los preparativos que se están llevando a cabo para la beatificación de Monseñor Romero. Estos análisis de país, ya regresamos con más. Es Dios que toma iniciativa de hacer una alianza con un pueblo. Con Vitaldent te va a gustar sonreír. Nos especializamos en pacientes embarazadas, odontopediatría, blancamiento dental, rehabilitación protésica, periodoncia, extracciones. Nuestros horarios de atención de lunes a sábado de 8:30 a.m. a 12 del mediodía y de 2 a 5 p.m.
Estamos ubicados sobre Carretera Troncal del Norte contiguo a Comercial Portillo. Llámanos al 2305-2646 o búscanos en Facebook como Vital Dent. Vital Dent, creando sonrisas. Dios está en Cristo y Cristo está en la iglesia. Bien, vamos a irnos con una nota preparada por nuestra periodista Tatiana Funes, pero antes de irnos con la nota, vamos a leer otra de las frases célebres y que es quizá la que más ha marcado a Monseñor Romero debido a su martirio. Dice así: he sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirle que, como cristiano, no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Nos vamos con la nota preparada por Tatiana Funes. A la edad de 13 años, Óscar Arnulfo Romero habló con el padre que acompañaba a un recién ordenado y le comunicó sus deseos de ser sacerdote. Para 1937, Óscar Arnulfo Romero ingresa al Seminario Mayor de San José la Montaña en San Salvador. 7 meses más tarde es enviado a Roma para proseguir sus estudios de teología. Fue ordenado sacerdote a la edad de 24 años en Roma el 4 de abril de 1942. La primera parroquia donde fue enviado a trabajar fue en Anamorós, La Unión. Fue nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María el 15 de octubre de 1974. De tierras lejanas y por eso juicios imparciales. Tenía 59 años y su nombramiento para muchos fue sorpresa. Monseñor Romero tomó posesión de la arquidiócesis el 22 de febrero de 1977, en medio de un torbellino de violencia. Fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba una misa en la capilla del Hospital La Divina Providencia en San Salvador. Sus restos se encuentran en la cripta de Catedral Metropolitana en San Salvador. Con la visita del cardenal Monseñor Vicenzo Paglia, prefecto de la Congregación de la Familia y postulador de la causa de Monseñor Romero, el Papa Francisco delegó al cardenal Monseñor Vicenzo Paglia para anunciar la fecha de beatificación del arzobispo mártir. 23 de mayo de este año, el arzobispo Óscar Arnulfo Romero será proclamado beato como mártir de la Iglesia Universal. La celebración tendrá lugar en El Salvador y será precedida por el cardenal Angelo Amato. Dicha celebración será presidida por el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos.
Para los zapopenses, el que Monseñor Romero sea beatificado es causa de mucho orgullo e incrementa su fe católica. Bueno, la verdad que para todo el pueblo salvadoreño significa algo trascendental en la historia nuestra y por lo consiguiente es de celebrarlo por la comunidad católica. Que ya era tiempo que hicieran algo, ¿va? Porque es tiempo que pasó eso, hace un montón de años. Era tiempo que lo reconocieran como un ¿cómo quiere decir? Como un santo, un mártir. Él luchó por la gente pobre y él murió por la verdad también. Hablaba sobre la justicia social y eso obviamente pues lo ha llevado a un reconocimiento a nivel mundial. Monseñor Romero defendía y divulgaba los criterios pastorales. Era llamado la voz de los sin voz. Y es así como Monseñor Romero fue asesinado por odio a la fe. Bueno, ahí mirábamos el reportaje y es de rescatar y es de decirles nuevamente, Monseñor Romero fue asesinado, fue martirizado por odio a la fe. Esto representa también que sus enseñanzas estaban basadas principalmente en la Biblia y no en cualquier otro tipo de teologías, que por cierto en aquel entonces la teología de la liberación era una teología bastante punzante y polémica también dentro de la misma iglesia. Y sigue católica. siéndolo. Y sigue siéndolo, así Teniendo ponentes en la iglesia. Exactamente. Entonces, si él fue asesinado por un odio a la fe, significa entonces que la Iglesia Católica ha reconocido que él ha sido asesinado porque él predicaba el Evangelio de Jesucristo y no cualquier otro tipo de cuestiones. Cuando se dice que fue asesinado por odio a la fe, y que no le cambiemos eso que ha dicho el Vaticano, porque ya nos podemos inventar otras cosas que suenan de otra manera, ¿verdad? Que por amor de no sé qué, y hoy finalmente le agregan los pobres y bueno, ¿por qué no usamos la misma frase que usó el Vaticano, ¿verdad? Por odio a la fe, que refleja más lo que la verdadera causa, la verdadera razón de por qué lo mataron, ¿verdad? ¿Qué significa por odio a la fe? Que no estaban de acuerdo con lo que Monseñor Romero predicaba, decía en sus homilías, en sus alocuciones, en sus cartas pastorales, con lo que Monseñor Romero escribía y con lo que Monseñor Romero vivió, ¿verdad? Entonces, hubieran querido que no viviera allí donde vivía, en esa casita, en ese cuartito, que él viviera en su palacio episcopal. Eso hubiera querido, digamos, los que estaban acostumbrados a tener obispos así, ¿verdad? Entonces, pero hubieran querido que hablara de otra manera. Entonces, Monseñor Romero se basó fundamentalmente en las enseñanzas evangélicas y en el magisterio de la Iglesia, las alocuciones de los papas y las reuniones del episcopado latinoamericano, Medellín y Puebla, ¿verdad? Que eso era magisterio de la Iglesia. En ese entonces, lo que pasa es que en ese entonces también muchos jerarcas de la Iglesia no querían reconocer y no estudiaron y no llevaron a sus diócesis estas enseñanzas. Concilio Vaticano II, se resistieron mucho. Con la opción, ¿verdad?, preferencial de los pobres. La opción preferencial de los pobres. Ahora, de eso a decir que Monseñor Romero desconoció la teología de la liberación, estamos un poco lejos. Yo, a los que dicen que Monseñor Romero no tenía ni la más mínima idea y que no quería saber nada de la teología de la liberación, los remito a la homilía del 24 de marzo de 1977. Julio. De 24 de julio del 77. ¿Verdad? 24 de julio de 1977. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? Y dice, y que conste, hermanos, que yo estudio la teología de la liberación con estos teólogos, con los teólogos sólidos, ¿verdad? Con los teólogos sólidos de la teología de la liberación, no cualquier teólogo, pues, ¿verdad? O sea, entonces, con los meros, ¿verdad? Con los meros. Entonces, no es que
Monseñor tenía allí libros que nunca los abrió de la teología, y no es que el otro dice que Monseñor Romero nunca tuvo un libro de la teología de la liberación. Si Monseñor Romero era inteligente, él estudiaba las distintas corrientes que existían en la iglesia, las distintas corrientes teológicas. Ahora, su asidero fundamental fue la Biblia y el magisterio de la iglesia. Él vivió la teología de la liberación, él la vivió, la encarnó, ¿verdad? Aunque no fuera su gran marco de referencia, digamos, en su vida y en sus enseñanzas, ¿verdad? Pero desde el punto de vista práctico podemos decir de que él sí... Desde el punto de vista práctico, Monseñor Romero predicó la liberación del pueblo, con una visión escatológica cristiana. Pero cuando digo escatológica, sabiendo que el destino de los seres humanos no se agota, ¿verdad?, con esta vida aquí terrenal y material que tenemos nosotros acá, y que cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios, estamos construyendo reino, ¿verdad? Y que el reino de Dios no solamente está después de esta vida, que está aquí, que hay que construirlo aquí, ¿verdad? Ese es un poco el sentido, la justicia, todo eso fue una defensa. Y el concepto de liberación, la teología de la liberación, el concepto de liberación... Vea que nos decía, ¿se acuerda? Que había que hacer Calderón de Salvador Sol, una gran maquila. Una gran maquila, ¿verdad? Aquí también esto va generando mayores problemas en la población, las mujeres que empiezan a trabajar por unos salarios bajísimos. Me acuerdo que al principio ni siquiera seguridad social, ¿verdad? Tuvieron que pelear los sindicatos para que les dieran. Entonces, todo lo que hemos ido viendo, que son cómo se maneja este sistema, usted ya lo decía, es un sistema productor de pobres. Ahí está la raíz del mal, la gente que ha hecho irse del país, exponiendo su vida, estamos con todo este desempleo tremendo. Entonces, ahí hay que detenerse para ver cómo se controla también este descontento. Ahora, el tiempo prácticamente se nos ha agotado y quizás como última pregunta sería bueno saber cuál es su opinión al respecto. ¿Cree que sería bueno que quienes asesinaron a Monseñor Romero y a otros sacerdotes, como por ejemplo Rutilio Grande también, pidan perdón por lo que hicieron en el pasado, aprovechando que se viene la beatificación de Monseñor Romero? Lo que pasa es que Monseñor Romero es una persona encarnada en la población. Y la ofensa no es una ofensa personal, individual, es una ofensa nacional. Es decir, matar a un arzobispo de la talla de Monseñor Romero, a un profeta, a un hombre de Dios, ¿verdad?, a una persona que estaba defendiendo tanto a los desvalidos, a las víctimas, fue una atrocidad tremenda, ¿verdad?, con una equivocación garrafal, pensando que con eso iban a callar la voz de Monseñor Romero. Y nos damos cuenta de que Monseñor Romero hoy está hablando más que nunca, por la boca de otros, porque él decía, miren, si en un momento nos dinamitan otra vez la YSAX, ¿verdad?, ustedes conviértanse en micrófonos de Dios. No decían micrófonos de mi palabra, pero su palabra era la palabra de Dios. Entonces, conviértanse en micrófonos de Dios. Y lo que está sucediendo hoy es que nosotros, todos, mucha gente se está convirtiendo en micrófonos de Monseñor Romero, porque Monseñor Romero era la voz de Dios, es la voz de Dios, ¿verdad?, aún en estos momentos. Entonces, yo lo que digo con este acto de la beatificación, con esta ceremonia de la beatificación, quedémonos con la esencia, no nos quedemos con las envolturas, quedémonos con la esencia. ¿Cuál es la esencia de todo esto? ¿Qué es lo que nos queda en limpio? ¿Verdad? Quitémosle toda la hojarasca, ¿verdad? O sea, lo importante no es con qué vienen envueltas, no es qué es lo que viene envuelto en todo esto, no la envoltura, ¿verdad? Entonces, yo creo que la esencia de esto es Romero, camino y ejemplo de vida cristiana reconocido por la Iglesia Universal, reconocido por las más altas autoridades de la jerarquía eclesiástica, pero primero
Ojo, primero, por el pueblo de Dios. Que es lo importante. Que es lo importante. Después, con la institucionalidad de la iglesia. Mire, yo desde el principio vengo dándome cuenta que la gente humilde que se acerca al mausoleo de Monseñor Romero se comunica con él ahí enfrente de su tumba y fuera de la tumba, se comunica con él en una relación de ser mortal de esta tierra con un ser donde existe la convicción profunda de que está gozando de la presencia de Dios. Y esos son los santos, ¿verdad? Y además, reconociendo en él un camino concreto en esta realidad específica y concreta de nuestro El Salvador, ¿verdad? De nuestro El Salvador. Yo sí diría de que todo mundo se preguntara, ya, de hoy en adelante, que ya podemos sin ningún reparo celebrar a Monseñor Romero como se debe, ¿verdad? Sin que por ahí nos estén restregando en la cara el derecho canónico de que no se puede porque no ha sido declarado beato ni santo, ¿verdad? Sin que nos estén reclamando eso, yo creo que debemos de celebrarlo con mucha alegría, ya con plena libertad, ya no en las plataformas de los camiones, ya no en las plazas públicas, que también debería, pero especialmente en los espacios que la infraestructura de la iglesia tiene para hablar de estas cosas. Pero yo invito a eso, que nos preguntemos cómo, con esta beatificación, cómo debemos de ser seguidores de Monseñor Romero, no despojándolo de lo más importante que él fue, ¿verdad? Y quedándonos con un Romero a nuestro estilo y a nuestros intereses, cuando esos intereses no son justamente intereses de justicia y intereses de querer que esta realidad y esta sociedad cambie, que no haya corrupción, que no haya trabajadores mal pagados, que no haya falta de medicinas para la gente pobre en los hospitales, que no haya injusticia, ¿verdad? Que no haya tanto cinismo en el manejo de la cosa pública, que no haya tanto funcionario corrupto, tanto funcionario que se sirva a sí mismo de los puestos públicos en vez de servirle a la población y a los demás, que no haya tanto pecado contra el quinto mandamiento que manda no matar, ¿verdad? Que es algo que tristemente también a 35 años de la muerte de Monseñor Romero sigue pasando. Que Monseñor nos ayude en ese sentido. Lo dijo Monseñor. La violencia, los muertos cambiarán de nombre, la violencia tendrá otras razones, pero seguirá la violencia. Mientras no se trabaje de raíz el origen del mal. Bueno, perfecto. Ha sido un gusto el que nos hayan acompañado y sobre todo también el que ustedes nuevamente nos hayan aceptado la invitación. Hablamos de Monseñor Romero cerca del asesinato de él. Hoy estamos hablando de Monseñor Romero cerca también de la beatificación y pues creo que solo como feligreses católicos están esperando la canonización también de Monseñor Romero. Que ya cae por su peso después de haberlo declarado mártir. Bueno, aunque también Marisa nos decía que para ella ya es un santo, ¿verdad? Ya lo ve así. Para mí y para la mayoría de la población, para la gente, sobre todo para los humildes, sencillos, los de corazón abierto para aceptar a Monseñor. Cuando acaban de presentar ese reportaje, mire la respuesta de la gente en la calle. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, agradecemos entonces. Bueno, gracias Nelson. Gracias a ustedes también por habernos venido y nos despedimos con justamente la estampa oficial que, vamos a ver, aquí la vamos a poner. La estampa oficial que se está siendo utilizada para la beatificación de Monseñor Romero. Con esto nos despedimos, con esto le decimos a usted gracias por haber estado en sintonía total de Análisis de País. Desde ya le digo, el próximo jueves también vamos a tener un tema muy importante porque vamos a estar analizando el primer año de gobierno del presidente profesor Salvador Sánchez Serén. Ha sido un gusto como siempre, pásela bien, bendiciones para todos. Sigan en sintonía total de Canal 29 de Universal Cable.